Muy buenas tengan todos y todas. Vamos a ver en la clase de filosofía en enfermería la unidad número 2, fase epistemológica de la enfermería, donde abordaremos dos temas: enfermería como ciencia y arte y el método científico de enfermería, teniendo en consideración que el tema de enfermería como ciencia y arte ya ha sido abordado dentro de las aulas de clase en la última sesión que tuvimos de forma presencial. Para poder recordar el tema de enfermería como ciencia y arte, hay que tomar en consideración que el cuidado es la esencia de enfermería, ya constituido por acciones humanas y comunicaciones que permite proteger, mejorar y preservar a la humanidad, y de esta forma ayudar a la persona a hallar un significado a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, a la existencia, y adquirir autocontrol, autoconocimiento y autocuración. Partiendo de estos conceptos, tenemos dos fundamentos, como es el conocimiento común y el conocimiento científico. Dado que el conocimiento común, como bien lo dice, es básicamente la práctica del hombre realizada diariamente y que adquirida a lo largo de su historia, es decir, cada una de las actividades que realizamos cotidianamente en el hogar y que se adquiere mediante la observación o mediante la repetición de un proceso. Sin embargo, el conocimiento científico es centrada en aquella que demuestra una fundamentación científica, algo que sistematiza los fenómenos y que permite de esta forma tener una razón del porqué de las cosas. También tenemos que la práctica del ejercicio profesional de enfermería está fundamentada en conocimiento científico, y por eso tenemos algunos ejemplos como el lavado de manos, que tiene una fundamentación del por qué se hace, el uso de las técnicas estériles, los modelos de comunicación activa con el paciente, el por qué se habla de una forma o por qué se omiten algunos conceptos en otras formas de comunicación, o bien el diálogo que se realiza mediante los gestos, mediante el tono de voz, mediante el contacto visual, y que esto tiene una fundamentación psicopedagógica. De igual forma tenemos las técnicas de inyectado, por qué inyectar en un ángulo de 90 y en otras técnicas como en la intravenosa inyectar en un ángulo de 15 grados. Es decir, tiene una fundamentación, tiene una sistematización del por qué se realiza cada una de estas técnicas. Además de eso, dentro de la enfermería como ciencia y arte tenemos algo que son consideradas las necesidades humanas. En la última conversación encontramos de que las necesidades humanas son consideradas finitas, son pocas y son clasificables. Es decir, tienen una clasificación, ya están definidas cuáles son las necesidades del ser humano, y que ésta no trasciende a más de un sinnúmero de elementos. Sin embargo, podemos definir que las necesidades humanas van variando de acuerdo a la cultura y a los periodos históricos. De igual forma, cambian únicamente los medios para la satisfacción de las necesidades, es decir, cuando, por ejemplo, en tiempos antiguos utilizaba el medio de comunicación, se utilizaba la telegrafía, o sea, el mandar cartas que podían durar meses, y la gente sentía satisfacción en poder recibir esa comunicación. Hoy por hoy tenemos otros medios de comunicación como son los celulares, como son las redes sociales, como este mismo método que estamos utilizando para el desarrollo de la asignatura, que es un medio de comunicación y que va satisfaciendo las necesidades de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Para poder analizar las necesidades humanas hay un sinnúmero de modelos o teorías. Dentro de ellos tenemos la teoría psicopedagógica de Abraham Maslow, el cual habla sobre la jerarquía
o la pirámide de Maslow, o también conocida como las necesidades humanas. Es una teoría psicológica, teoría de motivación, nacida en 1943, y Maslow formula esta teoría y define que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Es decir, va de la parte básica o de la parte céntrica o de la base de la pirámide, como son las necesidades fisiológicas básicas, y estas van subiendo o van escalando hasta llegar a lo que es la autorrealización. Las necesidades del Dr. Maslow expone de que él pretendía dar a conocer que el ser humano tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un ser biopsicosocial, es decir, tiene una estructura biológica, que hablamos de la estructura anatómica, de la célula, etc. Tenemos una estructura psicológica, la parte como el afecto, el sentimiento, entre otros aspectos, y la parte social, que tiene que ver con las relaciones del individuo y la sociedad. Estos tres grandes elementos, el Dr. Maslow lo agrupa en las necesidades de 5 grupos, como son las necesidades fisiológicas, de seguridad, social, necesidades del ego, o de autorreconocimiento o de autoestima, y las necesidades de autorrealización, donde las necesidades básicas hablan de la comida, la bebida, el sueño, el aire, la temperatura apropiada, el dolor, la sexualidad, entre otros aspectos. Las necesidades de seguridad hablan de la estabilidad del empleo, la protección, el orden, de la familia, de la salud, la propiedad privada. Las necesidades sociales hablan del amor, el sentirnos queridos y apreciados, el tener la amistad, la pertenencia. Habla de la intimidad sexual también. Y las de las de autoestima, que tienen que ver con sentimientos valorados y respetados, el prestigio de la persona, el estatus, la confianza, el éxito. Y las de autorrealización, que no es más que hacer lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas, es decir, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de juicio, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. Cada una de estas necesidades va a estar dependiendo de la situación en la cual se encuentra cada uno de los individuos. Poniendo un ejemplo clásico, vamos a decir que una joven, ¿verdad?, que actualmente tiene quizá un sobrepeso de el más mínimo, por así decirlo. Sin embargo, dentro de su grupo social, dentro de su grupo de amigos, existe una discriminación, un estigma, o quizás se puede decir el término de un bullying, donde le hablan términos como de gorda, sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a tener una incidencia o tener un efecto hacia las necesidades sociales, donde ella no se siente segura de lo que ella está viviendo, o bien de lo que es la autoestima a nivel del ego, es decir, la confianza de sí misma. Al no tener confianza ella misma y al decir que ella está sobrepeso, psicológicamente se está afectando, y esto conlleva a afectar las necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque esta joven, al tener este problema de confianza propia, quizás en algún momento va a empezar a disminuir su alimentación y su bebida, provocando de esta forma la disminución del peso, provocando de esta forma enfermedades como la bulimia, como la anorexia, provocando de esta forma quizás desnutrición, y eso va a llevar a tener repercusiones a nivel de seguridad, a nivel social y a nivel de autorrealización. ¿Qué sucede en este sentido? Si nosotros quisiéramos ayudarle en la comida,
pero no mejoramos la confianza de sí misma, esta joven quizás continúe teniendo el problema de la comida siempre, porque su principal problema está centrado en la confianza propia. Si la persona mejora la confianza propia, por ende va a mejorar el tema de la comida. Otro ejemplo clásico puede ser un niño que llegue con temperatura a un hospital y ese niño, ¿verdad?, tenga el tema de temperatura, que lo tenemos aquí, temperatura apropiada. Al no tener temperatura apropiada, ¿verdad?, él no va a tener un sentimiento de amistad, o sea, no va a tener una integración social con sus amigos, por ende no va a tener van a estar afectados el tema de la amistad. Y si yo mejorara la temperatura, es decir, si la temperatura de él regresara a sus valores normales, por ende, él posteriormente va a tener reintegración o va a tener nuevamente una integración con su amigo y por ende va a permitir que él desarrolle sus actividades cotidianas. Es decir, esta pirámide nos permite clasificar las necesidades de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Basado en este análisis, se nos presenta la siguiente situación. Vamos a leerla. Son las 6:30 p.m. Julio y Rosa están entrando al turno de noche en el Hospital San Juan de Dios. Al recibir la paciente, se encuentra con la señora Mercedes Prado, que había llegado más o menos 20 minutos, presentando una temperatura de 39 grados Celsius, dolor en el tórax, tos con expectoración de secreciones amarillentas. Al examen físico se escuchan roncus y estertores en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón. En la entrevista que se le hizo refiere que hace un mes aproximadamente siente que su apetito ha disminuido y no tiene fuerzas para realizar los oficios del hogar. Se cansa con facilidad. Basada en esta situación, sería como primera instancia realizar una revisión de conceptos para que quede más claro y lo invito a investigar los términos, por ejemplo, de temperatura de 39 grados, que significa dolor en el tórax, que significa tos con expectoración de secreciones amarillentas, que significa escuchar roncus y estertores en los pulmones, además de no sentir fuerza para realizar los oficios del hogar y se cansa con facilidad. Habiendo hecho la investigación de los términos que se le han solicitado, pasarán a realizar las siguientes dos preguntas. Primero, retomando la teoría de las necesidades humanas, clasifique las necesidades que ustedes identifican en la paciente retomando la teoría de Abraham Maslow. Explique el orden de prioridad que usted aplicaría en esta paciente y fundamente su respuesta, es decir, cuál de las necesidades sería la primera que usted atendería, cuál sería la segunda que usted atendería, cuál sería la tercera que usted atendería y por qué lo atendería en ese orden que usted ha seleccionado. Para tener mejor elemento en la realización de esta situación, le invito a revisar en su módulo de filosofía, en la página número, permítanme un segundito, la página número 56, en la cual se describe la guía metodológica de dicha actividad y ustedes podrán consultar la bibliografía que ahí se les presenta. Para dar respuesta a estas dos preguntas, utilizarán el subgrupo de foro de discusión, en el cual estarán plasmadas las dos preguntas y por cada uno de los participantes realizarán un análisis en el cual describirán su respuesta y participarán en la argumentación a dos respuestas de sus compañeros. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.
Les invito a que puedan realizar sus comentarios y si hay dudas al respecto, poder liberarlas. Seguimos en contacto y nos vemos en el foro de discusión. Buenas noches.